Vamos a diseñar un circuito multiplicador que solamente emplee sumadores completos de 4 bits. Podemos utilizar registros, módulos y las compuertas necesarias. Bien, primero tenemos que recordar cómo hacemos la multiplicación en binario. Tenemos nuestro multiplicando y nuestro multiplicador. Se toma para empezar el bit de menor peso del multiplicador. En este caso es este uno de aquí. Y se lo multiplica por el multiplicando, por todo este número de aquí. Ahora, si se dan cuenta, como solamente tomamos un bit del multiplicador, este puede ser o bien cero o bien uno. En el caso que sea uno, el resultado de la multiplicación va a ser el mismo multiplicando. En cambio, si es un cero, el resultado de esta multiplicación va a ser directamente cero. Por lo que esto lo podemos hacer con una compuerta AND. Vean que el primer bit es uno. Entonces uno por todo el valor del multiplicando nos da el mismo multiplicando. Ahora tenemos que pasar al siguiente bit, que es este cero de aquí. Este cero lo vamos a multiplicar por todo el multiplicando. Como es cero, por cualquier cosa nos va a dar cero. Pero noten que aquí nos hemos desplazado un bit a la izquierda porque este cero de aquí ya no tiene peso 2 a la cero, sino 2 a la uno. Es por eso que nos estamos desplazando un bit. Para el siguiente bit del multiplicador es otra vez cero. Entonces cero por el multiplicando nos va a dar cero, que es el que está aquí. Y otra vez, como es un bit de mayor peso, se lo desplaza un bit a la izquierda. Y finalmente tenemos el último bit del multiplicador, que es uno. Uno por el multiplicando nos va a dar el mismo multiplicando. Y de igual manera, esto se ha desplazado un bit a la izquierda. Ahora, una vez que ya hemos hecho esto, tenemos que sumar todos estos resultados parciales. Estos son productos parciales ya que han sido de un bit del multiplicador por todo el multiplicando. Y considerando el peso que tienen, si es tiene un peso de 2 a la uno, ha comenzado desde esa posición el producto parcial. Entonces hay que hacer la suma de estos cuatro resultados para obtener el producto final. Ahora, si se dan cuenta, lo que hemos hecho es hacer simplemente el AND y luego hemos pasado al siguiente bit del multiplicador. Luego el siguiente bit del multiplicador y así. Para poder desplazarnos entre los bits del multiplicador, podemos utilizar un registro de desplazamiento. Inicialmente cargaríamos todo este valor en forma paralela y luego haríamos que se vayan desplazando hacia la derecha. Entonces solamente operaríamos con este bit. Una vez que ya se ha hecho, desplazamos y este bit de aquí, este cero, vendría a la primera posición. Hemos hecho la multiplicación y lo vamos desplazando. Esta sería la idea para ir operando con todos los bits del multiplicador. Ahora, la suma no es necesariamente una regla que tengamos que hacer primero todos los productos parciales y luego hacer la suma de todos, sino podemos hacer digamos que este primer producto parcial y luego hacemos este de aquí. Podemos obtener la suma de estos dos y luego sumarle a este de aquí. Obtenemos la suma de los tres y lo sumamos junto con este de aquí. Ahora, dependiendo de cómo lo veamos, el multiplicador, es decir, el AND entre el bit del multiplicador y el multiplicando, va desplazándose hacia la izquierda. Como ven, inicialmente no comienza desde el bit de menor peso, al siguiente ya va al peso de 2 a la uno, al siguiente 2 a la 2 y así. Pero si lo vemos desde el final, es decir, desde este último
producto parcial, comenzaríamos desde aquí, que también es válido, ¿vean? Ya no, ya no haríamos, no perderíamos con este bit que era el de menor peso, sino consideramos el bit de mayor peso y funciona de igual manera. Primero haríamos el AND entre este uno con todos los bits del multiplicando. Nos daría esto de aquí, otra vez este producto. Ahora, si a esto le desplazamos un bit a la izquierda, le podemos sumar directamente el AND entre el siguiente bit, que sería este de aquí, este cero de aquí, junto con el anterior suma, que es esta primera del producto parcial. Ya tendríamos todo esto. Ahora ven que si a todo esto le lo desplazamos a la izquierda, es como si tuviéramos esto de aquí. Le estaríamos sumando este producto parcial, pero el anterior resultado ya se está desplazando un bit a la izquierda. Y lo mismo pasa con esto. Hasta aquí tendríamos un resultado de este número de bits. Si lo desplazamos a la izquierda, ya podemos considerarlo todo. Bueno, esta es la idea para hacer el circuito. Entonces, este sería el circuito que nos permita hacer la multiplicación. Esta parte de aquí es el registro de desplazamiento para el multiplicador. Para esto de aquí, vamos a poder desplazarnos desde el primer bit y ir al siguiente y al siguiente para poder hacer el AND. Inicialmente, tendremos que cargar de forma paralela este valor. Por ejemplo, si queremos hacer 10 por 10, tendríamos que cargar de forma paralela al registro. Para esto podemos utilizar el 74194, que es un registro universal bidireccional. Podemos utilizar el modo de carga en paralelo, que es con S1 en 0 en 1 y S0 en 1. Vamos a cargar de forma paralela lo que esté en la entrada. Y para hacer el desplazamiento podemos utilizar la configuración de S1 en 0 y S0 en 1. Sería esta de aquí. S1 en 0 y S0 en 1. Esta de aquí, para hacer el desplazamiento de los bits. Entonces, en una primera instancia, tenemos que utilizar 1, 1, que es el bit, es la combinación del modo para hacer la carga en paralelo. Y luego tendríamos que utilizar el 0, 1 para hacer el desplazamiento. Como ven, ese 0 en ambos casos valen 1, por lo que no es necesario cambiar este bit. Está conectado directamente a un 1 lógico. Cuando sea 1, 1 del modo, todo lo que esté a la entrada va a pasar a la salida de forma paralela. Luego de un pulso de clock, vean, ahí ya se cargó de forma paralela. Si ponemos ese 1 en 0, estaríamos aquí. Ya estaríamos haciendo un desplazamiento. Voy a darle otro pulso de clock y va a irse desplazando hacia abajo. 1, 0. Con esto ya tendríamos esta primera parte de hacer el desplazamiento del multiplicador para poder hacerle el AND a todo el multiplicando, bit a bit. Bien, una vez que sale del último bit, le hacemos el AND al multiplicando. Ven que es este último bit del multiplicador y le está haciendo un AND de ese bit con todo el multiplicando. Luego de eso, hay que hacer la suma, esta suma de aquí, de los productos parciales. Aquí hay que considerar que, bueno, primero vamos a utilizar un registro para guardar el valor de la suma, es decir, ya que estamos haciendo primero una suma y luego el resultado de esta suma la vamos a
sumar con el siguiente producto parcial. Va a ser esto con el resultado de la suma anterior. Y para el siguiente pulso de clock debería de ser ya todo. Este producto parcial con todo el resultado de la anterior suma de productos parciales. Es por eso que utilizamos un registro a la salida de la suma. Y vean que este mismo registro se, se va a la entrada B del sumador, por lo que se suma el producto parcial, que es el AND, entre el bit del multiplicador con el multiplicando, y se le está sumando la anterior suma que ha hecho. Bien, aquí hay que considerar que una vez que ya hemos hecho una suma, como estamos sumando de forma paralela, hay que cargar esto de forma paralela al registro y luego de eso hacerle el desplazamiento. Luego hay que volver a cargar de forma paralela y luego de eso hacer el desplazamiento. Y bueno, en realidad el ciclo completo que deberíamos hacer es primero cargar de forma paralela todos estos bits. Una vez que ya hemos cargado de forma paralela, eh, tendríamos a la salida el primer bit de mayor peso, este de aquí. Le hacemos un AND con todo el multiplicando. Y este resultado tenemos que, el resultado del AND lo tenemos que sumar con los anteriores productos parciales. En este caso, por ser el primero, la suma anterior es cero. Entonces, para el siguiente bit, que va a ser este cero, aquí hay que hacer un desplazamiento. Un desplazamiento solamente del multiplicador, de los bits del multiplicador. Una vez que ya se ha hecho ese desplazamiento, tenemos que pasar de forma paralela el resultado del AND entre este bit que hemos desplazado con el multiplicando, que sería este de aquí. Una vez que ya tenemos este producto parcial, lo sumamos. Entonces, suma, suma al registro. Quiere decir que el resultado de nuestra suma lo vamos a pasar al registro de desplazamiento. Y una vez que ya se ha hecho esto, tenemos que desplazar este bit de aquí. Desplazar la suma. Y este sería el orden que deberíamos de llevar. Primero desplazamos, luego el resultado de la suma lo cargamos al registro de desplazamiento y luego desplazamos este resultado de la suma. Hay que hacerlo en pasos separados porque primero se hace el desplazamiento. Luego, una vez que ya se ha hecho el desplazamiento, tenemos el resultado del AND con el multiplicando. Aquí usamos dos modos diferentes del registro de desplazamiento. Primero, cargamos al registro el resultado de la suma, pero esta es una carga en paralelo. Y al desplazarlo serialmente, le estaríamos introduciendo un cero por la derecha. Vean que esto de aquí de la suma al registro es en paralelo, mientras que esto es de forma serial, por lo que vamos a utilizar diferentes modos para hacer esto. Primero había dicho que era la carga en paralelo de los bits del multiplicando. Luego, con 1, 1, vean que ese cero va a estar siempre en 1. Y ese 1 es el que cambia. Cuando esté este bit en 1, va a ser que se haga una carga en paralelo. Cuando esté en 0, va a ser un desplazamiento a la izquierda. Entonces, vamos a comenzar otra vez. Con un 1 aquí hacemos una carga en paralelo. Aquí ya tenemos cargado los bits para el multiplicador. Ahora tenemos que hacer que el resultado de la suma se pase al registro de desplazamiento.
De igual manera, aquí cuando tenemos un uno en este bit, estamos en modo de carga en paralelo. Y cuando tenemos un cero va a ser un desplazamiento hacia la izquierda. Entonces hacemos la carga en paralelo. Aquí está. Ya tenemos el 10. Poniendo este bit a 1, ahora nos toca hacer el desplazamiento hacia la izquierda. Le damos un pulso de clic. Ya se desplazó a la izquierda. Ahora vamos con el siguiente bit. Vean que esto se va a ir desplazando hacia la derecha o hacia abajo. Pero este bit de aquí ya tiene que estar en cero porque cuando estaba en uno significaba que era una carga en paralelo. Ahora que está en cero va a ser el desplazamiento. El siguiente bit es cero. Lo que sigue de esto es cargar el resultado de la suma al registro de desplazamiento. Lo hacemos con un 1, pulso de clock. Con cero hacemos ahora el desplazamiento. ¿Ven? Y repetimos este orden de primero hacer aquí un desplazamiento. El 2 es hacer una carga de la suma al registro. Y 3 es desplazar el registro. Este desplazamiento es de los bits de este registro, del multiplicador. La carga de la suma al registro es al registro de desplazamiento, pero de los productos parciales. Y desplazar el registro también. Estos tres pasos tenemos que seguir. Ahora vamos a ir con el siguiente bit, este de aquí. Hacemos otra vez la carga al registro y luego el desplazamiento. El desplazamiento. Ahora vamos con el siguiente bit. Hacemos inicialmente la carga de la suma y en aquí ya no tenemos que hacer un desplazamiento porque nos encontraríamos justo en el último caso. Bueno, en este, ya que hemos comenzado de aquí, en el que una vez que ya se hecho la carga, ya no es necesario desplazar porque ya no vienen siguientes productos parciales. Ya hemos operado con los 4 bits del multiplicador. Y si comprobamos el resultado de 10 por 10 nos da 110010, que es justamente el 100 en binario. Ahora, si se dan cuenta, lo que hacemos es inicialmente hacer la carga en paralelo para el multiplicador. Y luego esto lo ponemos en cero para que solamente sean desplazamientos. Ya no volvemos a tocar este bit, solamente cuando está empezando la simulación. Lo siguiente que hacemos es que le damos un 1 aquí, ponemos esto en 1 y le damos un pulso de clock. Ponemos esto en cero y le damos un pulso de clock. Y luego venimos al clock de aquí y hasta aquí repetimos el proceso. Esto se pone en 1 clock, se pone en cero clock y vamos al otro clock. Se pone en 1 clock, se pone en cero clock y nos vamos al otro registro. Bueno, aquí ya habría terminado porque ya tenemos el resultado. Ya se ha hecho el desplazamiento de los 4 bits. Lo que hemos hecho es que por cada 2 clocks de aquí, este de aquí cambia en 1, porque hemos hecho que esto valía inicialmente 1, le damos un pulso de clock y luego se pone a 0. Venimos aquí, le damos un clock. Esto tiene que estar en 1, le damos un clock aquí y se pone en 0. Es como si fuera un contador, vean. Si conectamos este clock de acá, este de acá, a un contador, el primer bit nos daría esta secuencia de aquí. Entonces ya nos estaríamos ahorrando la manera de cambiar uno, hacerlo de forma automática.
Entonces, si reemplazamos este bit de aquí por un contador, nos estaríamos ahorrando hacer el cambio manual de este bit. Entonces podemos reemplazar esto por un contador. Este clock ya iría directo al clock del contador y para que funcione enable P y enable P debe valer 1. Y la salida de, del primer bit nos daría ese cambio que hacíamos en S1. Ahora ven que inicialmente esto va a estar en cero, pero lo primero que hacíamos era cargar de forma paralela. Y para eso este bit de aquí debía de valer 1, entonces simplemente negamos esta salida del contador. Ahora una vez que comience esto, ya va a estar en 1, vean. Y este clock sigue siendo el mismo clock de los dos registros de desplazamiento. Ahora sí, esto debería de ser lo mismo, pero ya no tendríamos que hacer manualmente este cambio de aquí para hacer la carga paralelo y luego para hacer el desplazamiento del registro. Inicialmente cargamos los bits del multiplicador. Ahora venimos a este clock. Como esto está en 1, lo que va a hacer es cargar de forma paralela esto, el AND, la suma de los productos parciales, la suma del AND, del bit del multiplicador con el multiplicando. Le damos un clock y ya lo ha cargado. Lo siguiente que debería de hacer es hacer el desplazamiento a la izquierda y vean que justo este bit ya se ha cambiado a cero. Antes era cero y luego por el negador se volvió un uno. Y esto nos daba el modo de carga en paralelo. Luego que le hemos dado un pulso de clock, ha hecho que ahora este bit sea uno y por el negador ahora es cero, por lo que 0, 1 del modo del registro de desplazamiento hace el desplazamiento a la izquierda. Y se ha desplazado un bit a la izquierda aumentándole ese cero de aquí. Lo siguiente es que ya hemos operado con este bit de aquí, con el primero. Ahora vamos a ir con el siguiente bit del multiplicador. Y se repite el proceso. Aquí vamos a cargar lo que tengamos en la suma. Este es el valor de la suma al registro de desplazamiento. Como es cero, pues no va a haber ningún cambio. Y ahora vamos a hacer el desplazamiento hacia la izquierda de un bit usando el mismo clock. Y vean que automáticamente el modo ya se cambia. Vamos con el siguiente bit. Cargamos lo que tengamos en la suma al registro de desplazamiento. Y ahora desplazamos un bit a la izquierda. Y vamos con el siguiente bit que es cero. Y pues cargamos el producto parcial que como es cero se queda igualmente. Ya no le hacemos un desplazamiento porque este ya era el último bit. Aquí tenemos que 10 por 10 nos da 100. Podemos probar con otros valores, por ejemplo, 6 por 3. 6 por 3 nos debería de dar 18. Inicialmente cargamos de forma paralela el multiplicador y cargamos la suma, desplazamiento a la izquierda. Siguiente bit. Cargamos la suma, desplazamiento a la izquierda. Siguiente bit. Cargamos la suma, desplazamiento a la izquierda. Siguiente bit, cargamos la suma porque ya era el último bit. 6 por 3 nos da 18. 16 de este bit más 2 del segundo bit nos da 18. Probemos con otro. Por ejemplo, 3 por 3 nos debería de dar 9. Ponemos en 1 para hacer la carga en paralelo del multiplicador. Lo regresamos a 0. Esto para el desplazamiento a la izquierda. Cargamos el valor de la suma, desplazamos. Siguiente bit.
Cargamos el valor de la suma, desplazamos. Siguiente bit. Cargamos el valor de la suma y desplazamos. Siguiente bit. Ahí está. Tenemos como resultado el 9. Y si se han dado cuenta, cada que en realidad esto de aquí tiene un ciclo, me refiero a toda esta parte, pues hay un clock en aquí, ¿verdad? Entonces también con la lógica necesaria podrían hacer que todo el circuito funcione simplemente con una sola entrada de clock. Así como hemos reducido de que este modo manual se cambie de forma automática, cuando una, cuando ya se ha hecho un ciclo de todo esto, recién se hace un pulso en este clock. Eh, con la lógica necesaria, incluso podría ser utilizando el mismo contador, podríamos hacer que solo podamos utilizar un solo clock y los pulsos de clock de aquí vengan automáticamente. Bueno, ese sería el circuito multiplicador para 4 bits.